Capítulo 19. Lejos del mundanal ruido por Thomas Hardy. Narrado por Katy Bonilla. El baño de las ovejas y la petición. Bolwood se decidió finalmente a visitar a Bathsheba. No estaba en casa. Claro que no estaba, se dijo. Al contemplar a Bathsheba como mujer, había olvidado los pormenores de su posición como agricultora. El hecho de que, siendo una hacendada de cierta importancia como lo era él, sus ocupaciones la mantendrían fuera de casa en esta época del año. Estos y otros errores de los que Bolwood era responsable eran naturales dado su estado de ánimo, y aún lo eran más dadas las circunstancias. Todo lo que tanto ayuda a idealizar el amor se daba cita en este caso. Verla solo de lejos y de tarde en tarde no tener trato social con ella. Que hubiera familiaridad visual pero no contacto verbal. Los pequeños detalles humanos quedaban fuera de la vista. Las trivialidades que de tan gran medida configuraban la vida y los actos terrenales quedaban disimuladas por el hecho de que el amante y amada no se encontrasen, y difícilmente se despertaba en Bolwood el pensamiento de que ella pudiera vivir una triste realidad cotidiana, o que, como todo el mundo, tuviera momentos banales, pues no verla significaba recordarla de un modo más hermoso. Y así tuvo lugar en su fantasía una ligera apoteosis, mientras Bathsheba vivía y respiraba en el horizonte como un ser atormentado como él. Era final de mayo cuando el hacendado resolvió no dejarse intimidar por pequeñeces ni distraerse por la incertidumbre. Para entonces se había acostumbrado ya a estar enamorado. La pasión lo sobresaltaba menos, aun cuando lo torturaba más, y se sentía más a la altura de las circunstancias. Cuando preguntó por ella en casa, le dijeron que estaba bañando las ovejas, y fue en su busca. La alberca donde se sumergían a los animales era una estructura de ladrillo circular, llena de agua clara, constituida en mitad de los prados. Su vítrea superficie, donde se reflejaba el cielo claro, debía ser visible para los pájaros en vuelo desde muchos kilómetros a la redonda, como el brillante ojo de un cíclope en un rostro verde. La hierba, que en esa época del año crecía en los márgenes, era una visión inolvidable, pese a su sencillez. Sus esfuerzos por succionar la humedad de la tierra empapada y fértil era un proceso casi observable. Los ondulados pastos se extendían en los alrededores de la vega, y lo que no eran ranúnculos eran margaritas. El río se deslizaba silencioso como una sombra. Las altas cañas y las juincias formaban una empalizada flexible a la orilla húmeda. Al norte del prado había árboles con unas hojas frescas, tiernas y húmedas, no endurecidas y rígidas por el sol y la sequía estival, las amarillas junto a las verdes junto a las amarillas. Desde los recovecos del follaje, el estridente canto de 3 cucos resonaba en el aire tranquilo. Bolwood bajaba meditando por esta ladera, con la mirada puesta en las botas que el polen amarillo de los ranúnculos había cubierto con artísticas gradaciones. Un afluente del río principal fluía a través de la alberca mediante un orificio de entrada y otro de salida, abiertos en extremos opuestos de su perímetro. El pastor Oak, Jan Cogan, Mort Purgrass, Campbell y algunos otros se hallaban allí reunidos, calados hasta los huesos, y Bathsheba observaba la escena con un traje de montar nuevo, el más elegante que había tenido, y las riendas de su caballo enrolladas en el brazo. Botellones de sidra yacían desperdigados sobre la hierba. Cogan y Matthew Moon, apostados junto al orificio inferior,
y sumergidos hasta la cintura, introducían en la alberca las mansas ovejas. Gabriel, subido en el borde, las sujetaba por debajo mientras nadaban con una especie de muleta que servía también para ayudar a los animales exhaustos cuando la lana se empapaba y empezaban a hundirse. Las colocaban a contracorriente junto al orificio superior para que el agua arrastrase las impurezas. Cainibal y Joseph, que eran los encargados de realizar esta última operación, estaban aún más empapados y cabía. Parecían delfines bajo una fuente, y de cada bulto y ángulo de su ropa chorreaba un pequeño reguero. Bolwood se acercó y dio los buenos días a Bathsheba con tanta contención que ella no pudo sino pensar que se presentaba allí por algún asunto propio y con la esperanza de no encontrarse con ella. Su frente se le antojó severa y su mirada desdeñosa. Bathsheba se las ingenió para retirarse de inmediato y se alejó por la orilla del río. Oyó pisadas que aplastaban la hierba y tuvo la conciencia de que el amor la envolvía como un perfume. En lugar de volverse y esperar, se adentró entre las altas juncias, pero Bolwood parecía determinado y la siguió hasta que hubieron pasado el recodo del río. Desde allí, sin ser vistos, oían el chapoteo y los gritos de quienes seguían bañando las ovejas. «Señorita de Verdun», llamó el hacendado. Bathsheba tembló y dio la vuelta y dijo: «Buenos días». El tono de Bolwood no coincidía en absoluto con lo que ella había esperado como comienzo. Tenía un acento tranquilo y quedo, con énfasis pleno de significado, y sin embargo no llegaba a expresarse. El silencio tiene a veces el notable poder de revelarse como el alma incorpórea del sentido, que vaga sin su envoltura y resulta entonces más impresionante que las palabras, del mismo modo en que diciendo solo un poco a menudo se dice más que diciendo demasiado. Bolwood lo dijo todo con esas dos palabras. Y así como la conciencia se amplía y constata de que lo que uno imaginaba como un estruendo de ruedas es la reverberación del trueno, tuvo Bathsheba conocimiento de su intuitiva convicción. «Me pesa casi demasiado pensar», dijo con solemne sencillez. «He venido a hablarle sin preámbulos. Mi vida no es la misma desde que la vi por primera vez, señorita Everdene. He venido a pedirla en matrimonio». Bathsheba intentó conservar una expresión del todo neutral, limitándose a cerrar los labios que antes tenía ligeramente entreabiertos. Tengo 41 años, continuó Bolwood. Puede que me hayan tomado por un soltero empedernido, y he sido un soltero empedernido. Nunca me vi como marido cuando era joven, ni he hecho cálculo alguno sobre el particular siendo ya adulto. Pero todos cambiamos, y mi cambio se ha producido al verla a usted. Durante las últimas semanas he sentido cada vez con mayor fuerza que mi vida actual no vale nada en ningún sentido. Quiero que sea usted mi esposa por encima de todo. Me parece, señor Bolwood, que aunque lo respeto mucho, no siento por usted lo que justificaría para aceptar su ofrecimiento», balbuceó Bathsheba. Este intercambio de dignidad pareció abrir las compuertas del sentimiento que Bolwood hasta entonces no había abierto. «Mi vida sin usted es una carga», exclamó en voz baja. Quiero que me permita decirle que la quiero una y otra vez». Bathsheba no respondió, y la yegua sobre la que iba montada parecía tan impresionada que en lugar de mordisquear la hierba levantó la vista. «Creo y espero importarle lo suficiente para que escuche lo que tengo que decirle». El primer impulso de Bathsheba al oír esas palabras fue preguntar por qué pensaba tal cosa, hasta que recordó que, lejos de ser una pretensión por parte de Bolwood, no era sino la consecuencia natural de una reflexión seria basada en las engañosas premisas de su propio ofrecimiento. «Me gustaría saber halagarla», continuó el hacendado en tono más resuelto, «y dar una forma agradable a mis toscos sentimientos, pero no tengo ni capacidad ni paciencia para aprender tales cosas.
La quiero por esposa, con tanta intensidad que no hay en mí cabida para ningún otro sentimiento. Y no le habría dicho nada si usted no me hubiera dado esperanzas. Otra vez la tarjeta. ¡Ay, esa tarjeta!, se dijo para sus adentros, pero sin dirigirle una palabra a Bolwood. Si puede usted amarme, señorita Everton, dígalo. De lo contrario, no diga que no. Señor Bolwood, es doloroso tener que decir que no estoy tan sorprendida que no alcanzo a responderle con propiedad y respeto. Solo puedo hablarle de mis sentimientos. Quiero decir, de mis intenciones. Temo que no puedo casarme con usted, por mucho que lo respete. No estoy a la altura de su dignidad, señor. Pero señorita Everton, yo no debería haberle enviado esa tarjeta. Perdóneme, señor. Es una licencia que ninguna mujer que se respete a sí misma debería permitirse. Si al menos pudiera usted perdonar mi inflexión, le prometo que nunca más. No lo llame inflexión. Déjeme creer que ha sido algo más, que ha sido una especie de instinto profético, el principio del sentimiento de que usted podría llegar a amarme. Me tortura cuando dice que lo hizo sin pensar. En algún momento lo he visto así y no puedo soportarlo. Ojalá supiera conquistarla, pero no sé. No puedo preguntarle si al menos me aprecia. En caso contrario, y si no es cierto que usted se ha acercado a mí sin pensarlo, igual que yo, no puedo decir nada más. No estoy enamorada de usted, señor Bolwood. Tengo que decírselo. Permitió por primera vez que una leve sonrisa iluminase su rostro grave y la blanca hilera de dientes, los labios bien perfilados, insinuaron una crueldad en sus amables ojos, que sus amables ojos contrajeron de inmediato. Le suplico que piense con amabilidad y condescendencia, si no me soporta como marido. Temo ser demasiado viejo para usted, pero créame que la cuidaré mucho mejor que cualquier hombre de su misma edad. La protegeré y la miraré y la mimaré con todas mis fuerzas, lo prometo. No tendrá usted que preocuparse de nada, no pasará estrecheces y podrá vivir con toda comodidad, señorita Everton. Un hombre se ocupará del quehacer diario, puedo permitírmelo. Y usted no tendrá que salir de casa en la época de la siega, ni pensar en el tiempo cuando llegue el momento de la cosecha. He conservado este calecín porque es el que conocían mis pobres padres, pero si no le gusta lo venderé para comprarle un carruaje y un pony. No alcanzo a decirle hasta qué punto la veo a usted por encima de cualquier otra idea o cualquier otro objeto sobre la tierra. Solo Dios sabe lo mucho que usted significa para mí. Bathsheba tenía un corazón joven y rebosaba simpatía por aquel hombre que expresaba fuerte personalidad de un modo tan sencillo. No diga eso, por favor. No soporto que usted sienta tantas cosas y yo no sienta nada. Y temo que todo el mundo se fije en nosotros, señor Bolwood. ¿Lo dejará estar por el momento? No puedo pensar con claridad. No esperaba que usted me dijera todo esto. Soy ruin por haberle hecho sufrir así. Se sentía amedrandada y nerviosa ante la vehemencia de Bolwood. Dígame al menos que su negativa no es definitiva, que no me rechaza rotundamente. No puedo hacer nada, no puedo responder. ¿Puedo volver a hablarle de este asunto? Sí. ¿Puedo pensar en usted? Sí. Supongo que puede pensar en mí. Y albergar la esperanza de conquistarla. No espere nada, deje que las cosas marchen por sí solas. Iré a verla mañana. No, por favor, deme tiempo. De acuerdo, le daré tiempo, dijo con sinceridad y agradecimiento. Ahora me siento más feliz. No, le suplico, no se sienta más feliz. Si esa felicidad es solo fruto de mi aceptación, sea usted ecuánime, señor Bolwood. Necesito pensar. Esperaré, dijo él. Ella se dio la vuelta. Bolwood clavó su mirada en el suelo y la mantuvo ahí como un hombre que no sabe dónde está. La realidad volvió entonces a él como el dolor de una herida recibida en un momento de enardecimiento, en lo que eclipsa todo, y también él siguió su camino.